Saludos y bendiciones para todos y todas los que nos ven y nos oyen desde cualquier parte del globo terráqueo. En esta hermosa tarde vamos a dar inicio a esta nueva materia en este núcleo número 13. Damos gracias al Dios vivo, al Dios resucitado, al Dios Espíritu Santo por estar con nosotros hoy y siempre en esta hermosa hora. Vamos a ver un tema bastante importante. Creo que ya hemos visto material muy importante en lo personal, como lo fue códigos y reglas de interpretación para poder interpretar correctamente las escrituras, luego la fe, luego entonces vimos cristología, donde hemos depositado nuestra fe, luego hemos visto neumatología, que es la vida y de la persona del Espíritu Santo, y luego los dones. Luego vimos, vamos a ver. Entonces, tenemos a Cristo. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Ya conocemos qué son los dones. Vamos a ver qué es adoración. Cuando hablamos del tema de adoración, en nuestros púlpitos y en nuestras tarimas, en nuestros escenarios, subimos tres tipos de personas. Oiga esto, muy importante que lo analice y lo mantenga. Subimos adoradores, es cierto, sí hay adoradores, pero también subimos aduladores y también subimos artistas. ¿Quién es cada quien? Bueno, usted se va a dar cuenta a medida que vayamos avanzando en el estudio y en el análisis de este material de adoración, el cual le recomiendo prestarle mucha atención. De paso le aviso, esta es la guía más actualizada hasta ahorita del ministerio que produce el material. ¿Sí? La guía la recibí la semana pasada, totalmente renovada, actualizada. Adoración. La base bíblica que vamos a usar para este tema es Juan 4, 20 al 24 y Hebreos 13, 15. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, oiga, viene, está hablando Jesús en el momento, de los judíos. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, oiga, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, oiga, tales adoradores busca. ¿Qué es lo que busca el Padre? Adoradores, no adoración. ¿Qué le adoren? ¿Qué le adoren? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero este es necesario, que está en Juan 4, 19, 24, no es por causa de Dios. No es que Dios tiene una sed o tiene un deseo que lo adore. No, es necesario que le adoren es por causa del adorador. Es decir, los beneficiados en adorar no son los ángeles, no es la deidad, somos nosotros. Es decir, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Dios sin mis oraciones sigue siendo Dios. Dios sin mi adoración sigue siendo Dios y punto. Ahora, yo sin Dios, ¿qué soy? Ajá. Solamente una materia y un espíritu muerto y un alma perdida junto con el espíritu. Pero ya eso en nosotros no procede. Ahora, la adoración tiene tanto significado y valor para Dios en la vida del hombre, que Jesús siendo, oiga, el teantropos, el Dios hombre, lo que significa esa palabra, en su humanidad hizo de la adoración, oiga, un estilo de vida. La adoración formó parte
de la vida devocional de Jesús. Ahora, cuando él le dice a la mujer que ustedes adoran lo que no saben, nosotros se involucró. Nosotros adoramos lo que sabemos. Quiere decir que Jesús fue un adorador. En cuanto a la adoración hablando, tenemos, y yo considero en este aspecto desde el punto de vista de la realidad real, el primer adorador fue Jesús. Pastor, ¿y los del Antiguo Testamento? Ok. Todas sus acciones, su obediencia, se les consideró como fe. No es que era fe. Ellos, por gracia, al igual que nosotros hemos sido alcanzados por gracia, pero ya nosotros estamos en la vida. Ellos la gracia la alcanzaron después de muerte, cuando estaban en el seno de Abraham, esperando al que venía a quitar el pecado del mundo, que de paso lo quitó. En el caso de nosotros, ese pecado ya fue quitado. Por lo tanto, si el pecado fue quitado de nosotros, ¿tenemos pecado nosotros? No, eso es la palabra correcta. Nosotros hemos sido justificados. ¿Sí? Nosotros ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. De esto tenemos que tener conciencia y de esa manera debemos de actuar. En nosotros está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si nosotros no la ejecutamos, si nosotros no caminamos en ella, ya no tiene culpa Dios. Dijera un amigo mío, si no lo hacen es por sinvergüenza. Si no lo hacemos, dijera otro, falta de gobierno. Falta de gobierno para nosotros mismos. ¿No? Ahora, oiga bien, un ser con todos los honores para recibir toda la adoración del mundo toma una actitud de humildad, ocupando la posición de un adorador y presentar así su adoración al Creador. Jesús dijo, oiga lo que dijo Jesús, preste atención. A la samaritana, nosotros adoramos, Juan 4:22. Según el pasaje, Jesús se cuenta entre los adoradores, aún siendo Dios, porque como Dios conoce el valor que hay en la adoración, como hombre asume esa verdad, entendiendo la necesidad que como seres creados tenemos de la adoración a nuestro Creador. La adoración tiene su trascendencia desde el tercer cielo. Según el libro de Isaías, los serafines forman un cortejo que se encarga de estar delante de la presencia de Dios en voluntad propia, en adoración, día y noche, en forma permanente. Leamos el pasaje. Oiga lo que dice Isaías 6:1 y 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Usted no se ha preguntado por qué las 3 veces santo? Santo Jehová, Santo Verbo, Santo Espíritu Santo. Actualmente, pero allá como no tenía hijo, era verbo, era el verbo, no era, ok. Entonces, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:1 y 3. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor
y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, oiga, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Apocalipsis 4, 6 y 9. El único momento que la adoración, oiga lo que viene, se interrumpió en los cielos fue durante la agonía de Jesús en el Getsemaní hasta su resurrección. Pablo dice que en la resurrección de Cristo se pronunció júbilo en las huestes angelicales. Ya va. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese que fue manifestado en carne? Jesús. Verbo se hizo carne para que existiera ahora Jesús para efectos de nosotros, el Mesías para los hebreos y el Cristo para los griegos. Dios fue manifestado en carne, oiga, justificado en el Espíritu o por el Espíritu. Justificado. ¿Por qué Cristo tuvo que ser justificado? Porque Él fue cargado con el pecado suyo y el mío. A Él se le imputó la deuda suya y la mía. Entonces tenía que ser justificado. Ese trabajo lo hizo ¿quién? El mismo que lo cargó de pecado. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo, visto de los ángeles, en el caso de Jesús, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido, oiga, cuando llega ya resucitado, recibido arriba en gloria. Primera a Timoteo 3:16. El término recibido arriba en gloria, que aparece en el capítulo antes mencionado, da la idea de que su ascenso se manifestaron en su ascenso se manifestaron júbilos con gran algarabía, proclamando la victoria que obtuvo Jesús sobre las muertes y las tinieblas, condición que anteriormente había dejado un silencio y una tensión en la esfera celestial. Dicha ascensión rompió con el silencio, dando lugar a una celebración y júbilo. Ahora, normalmente, un gran júbilo, una gran celebración, comienza a darse y comienza a impulsarse después de un gran sufrimiento. Es lógico, eso es natural. Entonces, en este caso, cuando en el cielo se prorrumpe en alabanza, se prorrumpe en gloria, se prorrumpe en algarabía, es porque hubo un gran momento de silencio. Y ese momento de silencio, ¿cuándo fue? Entre el Getsemaní, las manos de Pilato o las manos del Sanedrín, las de Pilato, las de Herodes y otra vez la pelota para atrás hasta caer otra vez en las manos del Sanedrín para que ellos, acompañados de los romanos, hicieran la ejecución. Ahora imagínese usted, el Hijo de Dios, sin pecado alguno cometido por él, los ángeles viendo, Dios viendo a su único hijo cargado de pecado, y Dios tuvo que separarse de él. Nunca en el mundo o en su eternidad pasada había dadose una separación del Verbo y Jehová, y ya en la condición de hijo tiene que darse una separación. ¿Por qué Dios tiene que separarse de Jesús? Porque está cargado de pecado, y como Dios es justo, tiene que separarse. Ahora, luego, en el mundo espiritual del mal, hay una gran alegría, porque al que sanaba a los enfermos, que enfermaban ellos, al que liberaba a los poseídos, que ellos poseían,
al que estaba trayendo la libertad y el entendimiento a los que ellos tenían enceguecido, lo tenían por un momento en sus manos. 3 días, perdón, 3 días y 3 noches después de muerto. Pero antes, desde el Getsemaní hasta el Calvario, ¿qué tiempo pasó? No sé, 1 día, 2 días, 3 días, no hay un registro, no hemos estudiado ese detalle yo. Vimos cristología, pero eso no está en cristología, eso hay que estudiarlo personalmente. Entonces, durante todos esos días, ¿qué hubo? Tristeza, ¿qué hubo? Agonía, ¿qué hubo? Incomodidad, ¿qué hubo? En algunos rabia contenida, porque no es malo que usted sienta rabia, lo bueno es que hay que contenerla. Tengo un amigo por ahí que nos contó en estos días que él iba en su moto y de repente un carro lo trancó injustamente y él pues natural accionó, le dio una pata al carro en el capó. Estamos hablando de un hijo de Dios, de un cristiano, y cuando hizo esto reaccionó. Cuando mira para dentro del carro, los policías uniformados, pero estaban faltando. Que le dice al hijo, dale, y se perdieron. Ahora, lo malo no está en que él sienta, es decir, cuando hay una injusticia es normal que usted sienta rabia, molestia, indignación. El detalle es la acción de ahí para adelante, que tiene que ser con serenidad, con el último fruto que aparece en la lista del fruto del Espíritu. ¿Cuál es? El último fruto es el último. Templanza. Encrateian, es decir, dominio propio. Aunque esté incomodísimo y molesto, vamos a dar los pasos con tranquilidad. Así como la tortuga, como el morrocoy. ¿Usted cree que porque el morrocoy va lento no lleva prisa? Entonces, ahí tenemos que manifestar, aunque estemos incómodos, el fruto del Espíritu. Ahora, dice que hubo una celebración y júbilo. Para corroborar lo antes dicho, las escrituras dan testimonio que al nacer Jesús, oiga esto, en la ciudad de Belén, fue motivo de alabanza y de gran gozo por los ángeles, para los ángeles, perdón. Todo lo contrario, cuando se produjo en él la muerte, dándose la ley del antonismo, es decir, en su nacimiento hubo ¿qué? Alegría, contentamiento, júbilo. Por lógica que en su muerte, no exactamente por su muerte, sino por la condición en la que murió. Porque le digo, tenemos una cultura aquí en Venezuela, permiso por aquí, perdón, tenemos una cultura aquí en Venezuela que cuando nace una niña, todo chévere, todo normal, todo tranquilo. Pero cuando nace un niño, lloran. Chaval, ¿por qué lloran? Porque ese niño viene a sufrir, a padecer. ¿Sabe usted eso? Sí, aquí mismo los tenemos, del otro lado del Maracaibo. Los guayú, los guajiros. Cuando se mueren, hay celebración. Porque ya se acabó el sufrimiento, se acabó el padecimiento, se acabó estar brincando por las trochas y peleando con la guardia y con tantos otros cuerpos policiales por ahí. Es más, la última noche hacen una fiesta. Si te invitan con tu familia, te dan un chivo por familia. ¿Sí? Eso es un fiestón. Y entonces están jugando dominó, echando bromas. Los que rezan allá están rezando, pero los demás, los invitados, están jugando bromas, echando y esperando que la mujer le prepare el chivo para ellos comer. Porque son los propios de Dios. Ahí la mujer la que mata el chivo, prepara y hace todo. Ahora, en este caso, en el caso de Jesús, en su nacimiento hubo alegría, hubo contentamiento. Por supuesto, en su muerte, pero no por la muerte, sino por la condición en la que murió, pues hubo tristeza. Ahora, dice el texto sagrado, para corroborar la alegría y el jolgorio que hubo entre los ángeles. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo, no temáis, siempre pasa eso con ellos, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas. Y lo demás ya usted se lo sabe, hasta lo cantan en el villancico. Ahora, eso lo registra Lucas 2, 8 y 14. Bienvenida a la estudiante que acaba de llegar. Por otra parte, las escrituras dicen que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Todo lo contrario se dio cuando Dios tuvo que, cargar a su hijo con el germen del pecado. Entonces, entendamos esto. La tristeza que invadió al mundo espiritual y aparte del mundo terrenal que ya estaba despierto, fue natural. Sin embargo, la alegría que invadió al mundo espiritual del mal, ¿sí? Y el contentamiento que tuvieron fue pírrico, chiquitico. Al tercer día se les acabó. Es más, quisieron acomodarlo con dinero, pagándole a los soldados que dijeran que se quedaron dormidos y que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Pero esa mentira solamente está registrada, pero no caló. Porque allá está la tumba vacía. Bienvenida, joven. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 7. Entonces entendamos esta gran verdad de las Escrituras. El apóstol Pablo entendió esta verdad concerniente a la trascendencia de la adoración y dignidad que tiene Dios de ella, que dejó establecido en alguna de sus cartas en forma imperativa, la disposición voluntaria de parte del creyente a adorar, a la adoración hacia Dios. Escúchenme. No es que Pablo está pidiendo, o no es que Dios a través de Pablo está pidiendo adoración, no. No hay un texto en la Biblia que usted pueda mostrar en el cual el Espíritu Santo pide que lo adoren, Jesús pide que lo adoren o Jehová pide que lo adoren. No existe un texto en la Biblia. Ahora, hubo hombres de Dios que sí motivaron a los demás creyentes que adoraran, que lo hicieran, pero fueron ellos los que determinaron, los que motivaron. Y es lo mismo que debemos hacer hoy en estos tiempos. Yo no debo montarme en un púlpito a decir, el Espíritu Santo me está diciendo que adoren a Jehová, que adoren a Cristo, que adoren a... No. Eso no está en la Biblia y no va a suceder nunca. Ahora tenemos emocionalistas, gente que quieren ver haciendo a los demás, óigame, lo que de paso ellos cuando están allá abajo no hacen. Escuchen, están saliendo esas domingueras por ahí. Tenemos emocionalistas que dirigen culto, que cuando ven a alguien así medio quieto, medio tranquilo, comienzan a fustigarlo y comienzan hasta a inventar alguna proclama, por decir algo, el que no brinque no va para el cielo, el que no levanta las manos no es de Dios, el que no levante los brazos que tiene la camisa rota. Estupideces de esas que se dicen aquí. De gente que no ha leído y no ha estudiado, que yo debo motivar a la gente que están allá abajo a adorar. Yo no les debo dar órdenes. ¿Se entiende eso? Yo los debo de motivar. ¿Con qué los debo motivar? Con mi ejemplo. Cuando estoy aquí, cuando estoy abajo también. Porque tenemos gente que cuando se montan aquí se transforman. Gritan, patalean, hacen de todo. Quieren que todo el mundo haga lo que ellos quieren, pero que cuando ellos están allá abajo no hacen nada de eso. ¿Están aquí o se fueron? Claro, yo no lo digo por ustedes, dijo un amigo mío, pero a ustedes se los digo.
¿Eso cómo se llama? Emocionalismo, hermano. Emocionalismo puro, fanatismo puro. Ahora, oiga bien, Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto diario o racional. Romanos 12.1. Si tomamos a Romanos 12.1 de la versión amplificada, podemos notar con mayor precisión lo que Pablo quiso expresar. Citemos el pasaje de la versión amplificada. Por lo tanto, mis hermanos, mediante la intensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrezcan voluntariamente a Dios como sacrificio. ¿Cómo? No que debe ser un sacrificio vivo, dedicado a su servicio, agradable a Él. Esta es la verdadera adoración que deben ofrecer. Pero la pregunta es, ¿esta adoración yo la debo de ofrecer a dónde? ¿En la campaña nada más? ¿En el culto? ¿En el local de la congregación? ¿En la vigilia? ¿O cuando voy a otra iglesia por allá que grito bastante para que crean que yo soy así? ¿A dónde yo debo mostrar mi adoración? Escúcheme, Pablo lo acaba de decir, todos los días. ¿A dónde? Donde usted viva, donde usted trabaje, donde usted hace vida diaria. Es decir, es el culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Déjeme que Pablo se lo recuerde. ¿Dónde estamos por aquí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nótese que no dice el sitio, el lugar. Dice santo. Dice agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero si en su iglesia no hacen culto todos los días, aquí está pelado el concepto. Porque hay iglesias que no hacen culto todos los días, hablando de la iglesia. Pero usted como iglesia es un culto diario y permanente. Entonces, usted viene acá porque se programa venir acá para seguir adorando. Entonces, cuando usted vaya a dirigir un culto, cuando usted esté aquí, no diga, hermano, hermano Juan, deje hablar con la hermana, vamos a comenzar a adorar a Dios. Ya va. Vamos a comenzar. Y es que desde la mañana no estamos adorándolo. Es que con mis acciones del día yo no adoré a Dios. Es que con mi manera de comer, de darle a otro, de hacer las cosas, yo no estoy adorando, que voy a comenzar en el culto. Entonces la palabra correcta no es vamos a comenzar a adorar, vamos a seguirlo adorando, pero ahora lo vamos a hacer en grupo. Lo vamos a hacer en comunión, en común unión, porque lo hemos hecho en privado, lo hemos hecho en unipersonal, lo hemos hecho en intimidad. Y ahora lo vamos a hacer comunión, en unidad. Seguimos avanzando por acá. El escritor a los hebreos corrobora en forma imperativa, ¿sí?, la disposición que debe tener el creyente, usted y yo, en adoración hacia Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, hablando de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Vuelvo otra vez aquí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que es Cristo, el único puente intermediario entre Dios y los hombres. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Ahora mi pregunta es, ¿será que se puede ver como una adoración que pasemos al hermano Juan a cantar aquí y que Juan se ponga a cantar por un lado y está Andreina tocando allá la tambora por otro lado, está el hermano Isidro con el 4 por otro lado y está por aquí la hermana Petra con las maracas por otro lado? Eso sonará bonito. Y en vez de Juan estar cantando con su voz natural, con su pronunciación que Dios le dio a él, entonces comienza a gritar como un chivo agarrado a juro. Lo que hacemos es un espectáculo. Y entonces muchos inconversos dicen, de verdad que los evangélicos son locos.
Y tienen razón porque nos comportamos como tal. Claro, eso no pasa aquí. Yo estoy haciendo una suposición, ¿no? Ahora, debemos estar claros que en ninguna parte de las escrituras se registra que Dios creó al hombre como instrumento de adoración. Oiga lo que le estoy diciendo. Tal retribución tampoco se le puede aplicar a la iglesia. Dios no hizo robots, sino hombres, y cuando hablo hombres estoy hablando de mujeres, genuinos, que con voluntad, oiga, gusto, deseo, amor y compromiso decidan estar en adoración delante de Él. Reitero esto. Debemos estar claros que en ninguna parte de las escrituras registra que Dios creó al hombre como instrumento de adoración, que por años eso nos lo han vendido algunos predicadores. Y tal retribución tampoco se le puede aplicar a la iglesia. Dios no hizo robots, sino hombres genuinos que con gusto, deseo y amor y compromiso decidan en lo personal, estar en adoración delante de Él. La adoración en relación a Dios está en la escala de los sempiternos. Oiga esta expresión. La adoración en relación a Dios está en la escala de los sempiternos. Sí, porque usted comenzó un día a adorar a Dios. Hubo muchos años que usted no adoró a Dios, ¿verdad que sí? Pero un día usted comenzó a adorar a Dios. Usted tuvo un comienzo en el mundo de la adoración. Pero le digo algo, una noticia buena. ¿Cuál será? Que usted nunca va a poder dejar de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo una vez y para siempre. Usted no se puede volver a morir. ¿Sí? Entonces, usted tuvo un inicio de adoración. A medida que usted vaya conociendo las escrituras, a medida que usted vaya poniendo los pies sobre los textos y los códigos y reglas que están aquí en la Biblia sobre la adoración, entonces usted va a profundizar. Si usted por circunstancias de la vida era un artista, que después le voy a decir que es un artista, o si por circunstancias de la vida usted era un adulador, que también le vamos a explicar que es un adulador, entonces usted va a salir de estos dos lugares y se va a ubicar en la verdadera posición, que es adorador. ¿Sí? Porque le dije que aquí se nos suben tres tipos de personas: los artistas, los aduladores y los adoradores. ¿Cuál de los tres es usted? No me diga nada todavía. Vaya escuchando el tema. Para que podamos entender esta verdad, démosle el concepto de lo que es sempiternidad. ¿Sí? Óigame. Sempiternidad se aplica a quien tiene principio y no tiene fin. Es atribuida a los ángeles y a los hombres como creación de Dios. La sempiternidad se le atribuye a seres, cosas o manifestaciones que tienen un origen pero no tendrán fin. Esto es lo que Pablo presenta en su carta escrita a Timoteo en relación con el imperio y la honra de Dios y hacia Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, como imperio sempiterno, amén. Primera a Timoteo 6:16. Es decir, el imperio que Cristo tiene, el imperio que Dios tiene en la tierra y el mismo imperio que tiene en los cielos es sempiterno. ¿Cómo así? Bueno, tuvo un comienzo. ¿Sabe usted que Dios hay algo que Él no conoce ni conocerá jamás? ¿Qué es lo que Dios no conoce ni conocerá jamás? ¿No se los he dicho? Suéltelo ahí. ¿Qué es lo que Dios no conoce ni conocerá jamás?
un Dios del calibre de él. No lo conoce ni lo conocerá jamás. Un Dios eterno. Ahora, él creó todo lo creado. Y luego que creó todo lo creado, en este caso ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales y la raza humana, esos seres son sempiternos. Él estableció un espacio en todo lo que es la expansión y hizo el tercer cielo, hizo el segundo cielo y hizo el primero. Pero Dios no está sujeto ni está sometido a ninguno de los tres, ni tampoco a los individuos que él creó para regir y gobernar sobre ellos. Es decir, Dios estableció un reino divino, no natural, que tuvo un comienzo, pero no va a tener final. Pero determinó hacer otro reino terrenal que tuvo un comienzo, pero con los espíritus y las almas de todos los que habitamos en esa esfera, en esa área, tampoco tiene final. Por lo tanto, el reino de Dios es sempiterno. El que es eterno es Dios. Ajá. Entonces, tú como nacido de nuevo, comenzaste a adorar a Dios, pero nunca dejarás de adorarlo. Ahorita, escúchame, escucha lo que viene. Ahorita, por causa de que tenemos caprichos personales, por causa de que tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío se va a acabar un día, así que goce lo poquito que le queda del libre albedrío, porque lo tiene y lo va a tener, pero viene el día en que se va a acabar, pues. Ahorita tenemos un cuerpo limitado y por lo tanto cualquier excusa vale para no hacer las cosas de Dios. Y punto. Pero viene el día en que este mortal se va a vestir de inmortalidad y esta corruptible alma va a ser vestida de incorrupción y entonces, compañeros, se acaban las excusas. Pero vamos a seguir siendo sempiternos. Vamos a seguir adorando por los siglos de los siglos de los siglos y con más ganas. Porque lo que nos quita las ganas es lo almático que somos y lo carnales que todavía nos queda. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Seguimos avanzando. Ahora, así que hermanos, ya avancé por aquí, perdón. La honra y el gobierno emanado de Dios y hacia él es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Por toda la existencia, por siempre, él reinará, gobernará y se le dará la honra. En un principio, antes de que las cosas fueran, él no tenía a quién y sobre quién gobernar en ejercicio, en referente a un ente, moral, libre. Y aunque la gloria es parte de su naturaleza, es propiedad del Eterno. No tenía quien lo honrara o quien reconociera su gloria, ni quien reconociera su gloria, desde que hubo un origen de las cosas. Tuvo un comienzo sobre quien gobernar y una existencia de quien le honrara en el reconocimiento de su gloria. Por esto alegamos y corroboramos lo dicho por Pablo, que el gobierno, la honra y el gobierno de Dios en ejercicio es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin, porque por los siglos, oiga, de los siglos, él gobernará y recibirá la gloria. Pero antes de todas las cosas, ya Dios es, y él es Dios. Por lo tanto, la palabra que muchas veces hemos usado nosotros sobre la existencia de Dios, no, que Dios existe. ¿Sabe usted que los ateos, una de las grandes expresiones que ellos usan para
pelear con nosotros los cristianos es que ellos dicen, Dios no existe. Y nosotros peleamos con ellos. No, sí existe. No, que Dios no existe. ¿Sabe usted que ellos tienen razón cuando dicen que Dios no existe? Ah, se nos puso ateo el maestro ahora. No. Yo le voy a decir una verdad que de repente usted no la había analizado desde este punto de vista. Después que yo entendí esto, una vez andaba en el centro por allá en el bufete de un abogado amigo y estaba uno de esos amiguitos de él que a cuente que están en un apartamento, en el centro, en una oficina, pues se creen más grandes que los que vivimos en los barrios, ¿no? Entonces resulta que el tipo dice, Dios no existe. Yo le dije, eso es cierto, compañero. Eso es real, lo que usted acaba de decir. Dios no existe. Me miró, yo le esperé a ver qué más decía y le dije, Él es. Porque Dios no está entre los seres que han venido a la existencia, ni tampoco está entre los objetos que han venido a ser. Dios no es un objeto. Entonces, cuando decimos que Dios existe, estamos diciendo, Juan, que del año tal o aproximadamente del siglo tal para acá, Él comenzó a existir. Entonces le estamos quitando la eternidad a Dios. Y como Dios es eterno, entonces no existe. Él es, sencillamente, ha sido y es y será. Alguien dijo por ahí que Dios tiene tanto poder que se pudo haber hecho él mismo. ¿Dijo? ¿Quién lo hizo? Él tiene tanto poder que se pudo haber hecho él mismo. Ahora, todas las demás cosas, si son creadas por él, y algunas de ellas las va a cambiar. Algunas de ellas las va a cambiar. Muchas de ellas las va a cambiar. Ahora, el detalle está que los ateos, con todo y que son tan ateos según ellos, pues ninguno de ellos ha sembrado una mata sobre otro sitio que no sea la tierra. Los ateos, si es que son tan ateos, yo no entiendo por qué ellos tienen que crear peces en el agua. No entiendo por qué ellos no hacen su agua, no entiendo por qué ellos no hacen su tierra. Yo no entiendo por qué ellos no respiran su propio oxígeno, hacen su oxígeno para ellos respirar, sino que tienen que caminar y sembrar sobre la tierra que Dios hizo, beber el agua, bañarse con el agua y comer de los peces del agua que Dios hizo. ¿Qué fue lo otro que dije? Ajá, y aspirar el oxígeno que Dios hizo y lo soltó. Ellos debieran de hacer su propio oxígeno. Como Dios no existe, pues. Ajá, incluso hay una, se oye de así como a manera de chiste, que hubo una discusión entre Dios y un ateo. Y en el caso del ateo, él le decía a Dios, ya entendí, ya sé cómo y qué fue lo que tú usaste para hacer al hombre, al ser humano. Yo voy a hacer uno también. Y Dios le dijo, listo, vamos a darle. Pero eso sí, vamos a hacer una cosa. Así como yo hice mi material para hacer al ser humano que yo hice, así que haga usted su material para hacer el suyo que va a hacer. Haga usted su propio material, porque yo hice el mío con mi material. Busque el suyo. Entonces, no sé qué pasó con ese hombre. No sé hasta dónde eso sea cierto, pero hay casos y cosas, hermano, que nos hacen pensar, ¿verdad? Y ver las cosas. Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos un momentito a parar la clase.